chicos, Patronaje para Creadores, yo soy Andrea López y hoy vamos a repetir otra vez con un tip de confección. Esta semana estoy subiendo 2 tips de confección porque son cosas que quiero que tengáis ya, que tengáis la referencia ahí, porque las vamos a ir usando en próximos vídeos de Do It Yourself. Así que he querido dedicar esta semana a adelantar estas cosillas que yo os digo que vamos a necesitar. Lo que vamos a ver hoy es cómo hacer un bolsillo de ojal con vivo, aseado con un vivo y con solapa tapando la apertura. Empezamos con la pieza del patrón cortada en tejido donde vamos a poner ese bolsillo. Yo aquí me he cogido un cuadrado de tela simplemente para enseñároslo, pero empezaríamos con el patrón. Esta línea azul, esta recta, es el lugar por donde iría la apertura, por donde saldría nuestra solapa. Pero además tenemos que marcar un rectángulo que nos marcaría el rectángulo donde va a ir el vivo entero. Así pues tengo la parte de arriba con la línea y tengo aquí marcado por unas crucecitas las otras dos esquinas del rectángulo. Ahora necesitaríamos las 2 piezas de fondo del bolsillo. Esta sería la pieza de fondo total, para que os situéis. He dibujado el rectángulo de la apertura, aunque esta pieza va totalmente lisa, pero para que os situéis. Esto sería el fondo total y este el que va pegado el que va encima. Este es un poco más largo. ¿Por qué? Porque tenemos que doblarlo para que nos salga la solapa. Para que me entendáis, aquí doblado ya coge el tamaño del fondo y tendríamos aquí la solapa. Así pues esto tiene que ser, si el tamaño de la solapa, que aquí le he puesto 2 centímetros, esto como lo tenemos que doblar 2 veces, será esta pieza 4 centímetros más larga que esta de aquí, pero depende del tamaño que hagáis el vivo. Luego tenemos la solapa que saldrá tapando el bolsillo de ojal. La tengo aquí ya en tejido. Y nada, esto es a gusto, la forma, o en pico, redondeadita, lo que queráis, pero acordad de dejar el centímetro de costura. Y tenemos que cortar 2 piezas. Ahora con las piezas pasadas a tejido tenemos el fondo y el segundo fondo que va encima, que en este, que es el más grande y es el que nos dará la solapita, en este sí que tenemos que marcarnos el rectángulo y hacerlo coincidir con el rectángulo en el patrón. Pero primero vamos a prepararnos la solapa. La solapa tenemos que colocarla derecho con derecho, pasarle un pespunte a margen de costura por el borde, desde aquí, por aquí, está ahí, y luego le daremos la vuelta por este lado. Ahora, si queremos, le podemos dar un pespunte de refuerzo por el borde, nada, a una separación de unos milímetros. Y seguimos. Tenemos que hacer coincidir el rectángulo del fondo grande con el rectángulo que tenemos marcado en la pieza de patrón. Vamos a hacer coincidir las esquinas. Ahora vamos a coger la solapa y por arriba nos la vamos a meter. Ahora vamos a coger la solapa y la vamos a meter por arriba, de manera que esta línea de arriba de la apertura nos coincida con lo que sería la línea
interior, o sea, con el margen de costura de 1 centímetro de aquí del borde de la solapa quitado. ¿Veis? Aquí tendríamos el extremo y a 1 centímetro hacia adentro, aquí nos tendría que coincidir esa línea. Nos lo sujetamos con alfileres. Porque creo que no lo he dicho, pero la solapa, el ancho tiene que ser del ancho de la apertura, obviamente. Y ahora le vamos a dar alrededor un pespunte siguiendo el recorrido del rectángulo, un pespunte a todo. Cuando hacemos el pespunte este del rectángulo, tenemos que empezar el recorrido en una de las líneas en el centro de alguno de los lados, porque si lo empezamos en las esquinas es posible que se nos pueda deshilachar o algo y que no se coja bien la forma de la esquina. Total, ahora vamos a hacer un corte por el centro para poder darle la vuelta al bolsillo. No llegaremos hasta los costados, porque en los costados tenemos que hacer cortes en diagonal para llegar bien a las esquinas. Pero tened cuidado de no romper el hilo. Y ahora vamos a meternos todo el bolsillo por dentro. ¿Veis? Aquí ya se nos queda el bolsillo, la solapa tapándolo. Lo que tenemos que hacer ahora es coger esta parte interior y doblarla a la altura de la apertura. Para que esto luego nos quede así. Si lo levantamos nos quedaría esto. Y ahora vamos a fijar esto, el pliegue lo vamos a fijar cosiendo por aquí encima, por encima del triangulito, en ambos lados. ¿Veis? Ahora esto ya no se abre, solo por aquí, porque hemos fijado el lado. Esto se me ha olvidado deciroslo antes, ¿vale? Este paso lo tendríais que hacer primero, pero si os venís aquí, esto se ha quedado levantado. Y esto es porque cuando aún no habíamos cosido el borde con el otro fondo, tendríamos que haberle pasado un pespunte sin coger este fondo, tendríamos que haberle pasado un pespunte por aquí encima. Bien un pespunte visto o un pespunte por aquí. La cuestión es que así hubiéramos fijado esto. Igual que lo hemos hecho aquí en el lado, lo teníamos que hacer también abajo. Lo pondré antes en el vídeo para que no la liéis como la he liado yo. Pero bueno, lo voy a hacer igualmente ahora, pasándolo. Va a ser más complicado porque ya está cerrado, pero le pasaré ahora un pespunte por ahí y punto. ¿Veis? Ya está, problema solucionado. Ahora cogemos el fondo, lo ponemos encima de nuestro otro fondo y le vamos a pasar un pespunte a centímetros de costura por todo el borde para ya dejarnos el bolsillo con un fondo limitado. Vamos, un bolsillo útil. Así pues ya tengo todo unido por detrás con el fondo y remallado los lados, lo podéis hacer con un zigzag vosotros. Entonces aquí si subo la solapa puedo meter la mano por el bolsillo y toco el fondo. Total, que lo último que nos quedaría sería poner aquí un botón si quisiéramos, ¿vale? Tengo este que es bastante exagerado, pero es el que tengo ahora a mano. Así pues sería marcar la posición,
coserlo abajo y hacernos aquí el ojal para poder meterlo. De esta manera nos quedaría así. Y ya está. Si os ha gustado el vídeo sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.